Células madres, ¿qué son y qué hacen? Las células madres y los productos derivados presentan un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Aprenden sobre los tipos de células madres, el uso actuales y posibles cuestiones éticas y el estado de investigación y la práctica. Seguramente hayas oído hablar de las células madres en las noticias y quizás te hayas preguntado si podrían ayudarte a ti o a un ser querido que padezca una enfermedad grave. Podrías preguntarte qué son las células madres, cómo se usan para tratar enfermedades y lesiones y por qué son el tema de un debate tan vigoroso. Las células madres son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas, bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o de un laboratorio. Las células madres se dividen para formar células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madres, que este proceso se llama autorrenovación, o en células especializadas que se le llama diferenciación, con una función más específica como células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. Sin embargo, las células madres han generado interés ya que los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madres puedan ayudar a lo siguiente: aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades. Al observar la maduración de células madres hasta formar células de los huesos, el músculo cardíaco, los nervios y otros órganos y tejidos, los investigadores y los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y las afecciones. Generar células sanas para reemplazar las células enfermas. Medicina regenerativa. Las células madres pueden ser orientadas para convertirse en células específicas que pueden utilizarse para regenerar y reparar tejidos enfermos o dañados en las personas. Las células madres pueden tener el potencial de crecer hasta convertirse en tejido nuevo para su uso en trasplantes y medicina regenerativa. Los investigadores continúan ampliando el conocimiento sobre células madres y sus aplicaciones en la medicina regenerativa y de trasplante. Probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficacia. Antes de usar medicamentos experimentales en personas, los investigadores pueden usar algunos tipos de células madres para probar la seguridad y calidad de los medicamentos. Es muy probable que este tipo de pruebas tenga un impacto directo en el desarrollo de fármacos, en primer lugar para las pruebas de toxicidad cardíaca. Por ejemplo, se pueden generar células nerviosas para probar un nuevo medicamento para una enfermedad nerviosa. Las pruebas podrían demostrar si el nuevo medicamento tuvo algún efecto sobre las células y si las células fueron dañadas. Las personas que podrían beneficiarse de las terapias con células madres incluyen aquellas con lesiones de la médula espinal, diabetes tipo 1, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral aminiotrófica, enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, quemaduras, cáncer y osteoartritis. ¿De dónde provienen las células madres? Algunos investigadores han descubierto varias fuentes de células madres. Células madres embrionarias. Estas células madres provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida en esta etapa. Un embrión se llama blastocito y tiene alrededor de 150 células. Estas son células madres pluripotentes, lo que significa que pueden dividirse en más células madres o pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Esta versatilidad permite que las células madres embrionarias se utilicen para regenerar o repartir tejidos y órganos enfermos. Células madres adultas. Estas células madres se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o la grasa, en comparación con las células madres embrionarias. Las células madres adultas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. Hasta hace poco, los investigadores pensaban que las células madres adultas solo podían crear tipos de células similares. Por ejemplo, los investigadores pensaban que las células madres que residen en la médula ósea podían generar solo células sanguíneas. Sin embargo, la evidencia emergente sugiere que las células madres adultas pueden crear diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células madres de la médula ósea podrían crear células óseas del músculo cardíaco. Esta investigación ha llevado a la realización de ensayos clínicos tempranos para probar la utilidad y seguridad en las personas,
Por ejemplo, actualmente se están probando células madres adultas en personas con enfermedades neurológicas o cardíacas. Células adultas modificadas para que tengan las propiedades de las células madres embrionarias, células madres pluripotentes inducidas. Los científicos han transformado satisfactoriamente las células adultas normales en célula madre mediante la reproducción genética. Al modificar los genes de las células adultas, los investigadores pueden reprogramar las células para que actúen de manera similar a las células madres embrionarias. Con esta nueva técnica, los investigadores pueden utilizar las células reprogramadas en lugar de las células madres embrionarias y prevenir el rechazo del sistema inmunológico a las nuevas células madres. Células madres perinatales. Los investigadores han descubierto células madres en el líquido amniótico, así como en la sangre del cordón umbilical. Estas células madres también tienen la capacidad de convertirse en células especializadas. El líquido amniótico llena la bolsa que rodea y protege el feto en desarrollo del útero. Los investigadores han identificado las células madres en muestras de líquido amniótico extraídas de las mujeres embarazadas para detectar anomalías. Porque hay controversias respecto del uso de células madres embrionarias. Las células madres embrionarias se obtienen a partir de embriones en etapa temprana. Un grupo de células que se forman cuando el óvulo de una madre es fecundado con el espermatozoide de un hombre en una clínica de fertilización, debido a que las células madres embrionarias humanas se extraen de embriones humanos. Se han planteado varias preguntas y cuestiones sobre la ética de la investigación. El Instituto Nacional de Salud crearon pautas para la investigación con células madres humanas en 2009. Las pautas definen a las células madres embrionarias y cómo pueden utilizarse en la investigación, e incluyen recomendaciones para la donación de células madres embrionarias. Además, las pautas establecen que las células madres embrionarias de embriones creados mediante fertilización solo se pueden utilizar cuando el embrión ya no es necesario. ¿De dónde provienen estos embriones? Los embriones que se utilizan en la investigación de las células madres embrionarias provienen de óvulos que fueron fertilizados en clínicas de fertilización, pero que nunca fueron implantados en el útero de una mujer. Las células madres son donadas con el consentimiento informado de los donantes. Las células madres pueden vivir y crecer en soluciones especiales, en tubos de ensayos o placas de PERTI en los laboratorios. ¿Por qué los investigadores no pueden usar células madres adultas? Aunque las investigaciones sobre células madres adultas es prometedora, las células madres adultas podrían no ser tan versátiles y duraderas como las células madres embrionarias. Es posible que las células madres adultas no puedan ser manipuladas para producir todo tipo de células, lo que limita la forma en que las células madres adultas puedan ser utilizadas para tratar enfermedades. Las células madres adultas también son más propensas a tener alteraciones debido a los peligros ambientales, tales como toxinas o por errores adquiridos por las células durante la replicación. Sin embargo, los investigadores han descubierto que las células madres adultas son más adaptables de lo que se pensaba al principio. ¿Qué son las líneas de células madres y por qué los investigadores quieren usarlas? Una línea de células madres es un grupo de células que provienen de una célula madre original y se cultivan en un laboratorio. Las células de una línea de células madres siguen creciendo, pero no se diferencian en células especializadas. Idealmente pertenecen libres de defectos genéticos y continúan creando más células madres. Pueden tomarse grupos de células de una línea de células madres y congelarse para su almacenamiento o compartirlos con otros investigadores. ¿Qué es la terapia con células madres? Medicina regenerativa y cómo funciona. La terapia con células madres, también conocida como medicina regenerativa, promueve la reparación de tejidos enfermos, disfuncionales o lesiones utilizando células madre o sus derivados. Es el próximo capítulo en el trasplante de órganos y utilizando células en el lugar de órganos de donante, cuyo suministro es limitado. Los investigadores cultivan células madres en un laboratorio. Estas células madres se manipulan para especializarse en tipo específico de células, como las células del músculo cardíaco, células sanguíneas o células nerviosas. ¿Ya se utilizaron las células madres para tratar enfermedades? Sí.
Los médicos han realizado trasplantes de células madres, también conocidos como trasplantes de médula ósea. Estos trasplantes, las células madres reemplazan a las células dañadas por la quimioterapia o la enfermedad, o sirven como una forma en la que el sistema inmunológico del donante combate ciertos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con la sangre, como la leucemia, el linfoma, el neuroblastoma y el mieloma múltiple. ¿Cuáles son los posibles problemas al usar células madres embrionarias en los seres humanos? Para que las células madres embrionarias sean útiles en las personas, los investigadores deben estar seguros de que las células madres se diferenciarán en los tipos específicos de células deseadas. Los investigadores han descubierto formas de orientar a las células madres para que se conviertan en tipos específicos de células. Por ejemplo, orientar células madres embrionarias para que se conviertan en células del corazón. Se están llevando a cabo investigaciones en esta área. ¿Qué es la clonación terapéutica y qué beneficios podría ofrecer? La clonación terapéutica, también llamada transferencia nuclear de células somáticas, es una técnica para crear células madres versátiles e independientes de los óvulos fertilizados. En esta técnica, el núcleo que contiene el material genético se extrae de un óvulo no fertilizado. El núcleo también se extrae de la célula de un donante. Este núcleo del donante se inyecta en el óvulo, reemplazando al núcleo que fue extraído en un proceso llamado transferencia nuclear. El huevo se divide y pronto forma un blastocisto. Este proceso crea una línea de células madres que es genéticamente idéntica a las células del donante. En esencia es un clon. ¿Han sido beneficiosas la clonación terapéutica en las personas? No, los investigadores no han podido realizar con éxito la clonación terapéutica con seres humanos a pesar del éxito en otras especies. Sin embargo, en estudios recientes, los investigadores han creado células madres pluripotentes humanas al modificar el proceso de clonación terapéutico. Los investigadores continúan estudiando el potencial de la clonación terapéutica en las personas.